fungía esta cuestión de ser maestro. Benito era realmente una persona muy independiente a sus 12 años. Nos tocó presenciar un episodio bastante interesante. Dentro de esta escuela, todos los chicos que iban eran de clase baja, clase no trabajadora, ¿no? Pero había un niño cuya mamá era la única profesionista, y esa mamá siempre estaba en el recreo dentro de la escuela para asegurarse que nadie le fuera a hacer nada a su hijo, ¿no? Porque su hijo estaba entre puros chamacos grandes, entre puro chamaco atascado, así como Benito. Entonces un día Benito tuvo un problema con este niño, y pues Benito se defendió, ¿no? Entonces la señora, estando en nuestra clase, entró al salón de clases y le dice, y va y enfrenta a Benito sobre su escritorio: chamaco, si le vuelves a pegar a mi hijo, si te vuelves a meter, te lo vas a ver conmigo. Y le contesta a Benito: pues si su hijo se mete conmigo, yo le rompo la madre a su hijo, así que a ver cómo nos vemos, ¿verdad? Entonces a sus 12 años Benito ya estaba retando a una contadora que venía a amenazarlo, diciéndole: hey, ¿por qué te pones así con mi hijo? Si mi hijo tiene quien se defienda. Y Benito no tenía nadie que lo defendiera, pero él sí se podía defender solo, ¿verdad? Casi al terminar el año nos dimos cuenta de que el hermano de Benito, que ya tenía 2 años en Oaxaca, y cuando le preguntamos si él todavía hablaba zapoteco, nos decía que ya no, que él ya no lo manejaba, ¿verdad? Entonces nos empezó a dar mucha curiosidad, pues sobre todo por la cuestión de la unidad de atención al estudiante indígena y las diferentes becas FOR y todo que existen, ¿no? Que piden como requisito que una persona sea indígena. Entonces nosotros fuimos y le dijimos a Benito: oye Benito, nosotros queremos saber si tú te consideras indígena, ¿no? Entonces si fuera alguien del censo y te pregunta: oye Benito, ¿tú eres indígena? Y se me queda viendo y me dices: ¿qué es eso? Indígena, amigo. No sé. ¿Eres zapoteco? Ah, sí, soy zapoteco, pero indígena no. Entonces constitucionalmente Benito quizás podríamos argumentar que no estaba dentro de su vocabulario esa cuestión indígena, o también podríamos argumentar también lo que después descubrimos, que esta cuestión de ser indígena está cargada sobre todo de mucha discriminación, ¿no? Al llamarle a una persona indígena, por ejemplo, los niños triquis entre ellos se decían: tú pinche indígena, ¿no? O sea, tú indígena, tú que eres el yope, tú el que no sabes, ¿no? Entonces muchas veces no sé lo que significa indígena, pero también no quiero que me cataloguen como tal, porque eso me pone un modelo de déficit, ¿no? Entonces, muy rápidamente para hablar como de este análisis de si queremos preservar, si queremos enseñar a las lenguas indígenas dentro de Oaxaca, tenemos que estar bien conscientes, ¿no?, de que estas lenguas están intrínsecamente conectadas con cuestiones sociales y de poder, ¿no? Entonces, usualmente son las personas de altos recursos, ¿no?, o al contrario, son las personas de bajos recursos que hablan estas lenguas indígenas. Por ejemplo, si se dan cuenta, la patrona de Benito no le prohibía, ¿no?, tenía el poder de prohibir cómo se hablaba. Y muchas veces esa prohibición no pasa directamente, pero simplemente cuando los idiomas de los niños no son bienvenidos al salón de clases, se les está prohibiendo, ¿no? Entonces tenemos que analizar eso. Muchos de los niños, yo les he llamado que son bilingües anónimos, ¿no? Entonces incluso tiene esta cuestión como de un alcohólico anónimo, que me da pena decir eso, ¿no? Pero eso de que las personas no digan que habla alguna lengua indígena, no solamente es cuestión de pena, sino al contrario, hay mucho detrás, ¿no?, que sus padres, sus abuelos fueron discriminados, ¿no?, por todo eso, que prefieren simplemente decir: no, sabes que yo ya no hablo, si no me preguntas yo no te digo, ¿no? Y usualmente nosotros escuchamos, ¿a poco no?, chistes de que se burlan de las personas que hablan alguna lengua indígena cuando pronuncian diferentes palabras, como la palabra medicina, ¿no?, ancina se habla, ¿no? Y acá les quiero mostrar una parte del libro de la vida de Bernardino de Sahagún, ¿no?, donde dice: esta es una manera de medicina diabólica, ¿no? Entonces, medicina la pronunciaba a Fray de Sahagún, que se considera el primer antropólogo en Latinoamérica, una de las personas más educadas de toda la historia, y él decía medicina. Entonces las personas de origen indígena aprendieron la palabra medicina así, y simplemente con el cambio lingüístico fue variando, que ahora se dice medicina, pero nosotros le ponemos como: así no se dice, ¿eh? Se dice medicina, pronuncia bien, no seas yope, no seas naco, no digas medicina, ¿no? Entonces toda esta cuestión de que Benito mantenga o no su lengua indígena va atado con estas cuestiones. También es muy importante ver que las lenguas indígenas se reconstruyen en centros urbanos. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros le decíamos a Benito: oye Benito, ¿cómo se dice esto en zapoteco? Brinca. Decía: brink, ¿no? Y una persona podría decir:
ese Benito, mira cómo se inventa palabras ese Benito, ¿no? O mis niños triques decían, ¿cómo se dice mesa? En triqui, mijo. Se empezaban a reír y me decían, mesa A, ¿no? Entonces muchas por decir, ya están perdiendo el zapoteco, lo están desvirtuando y todo eso, ¿no? Pero todas las lenguas pasan por ese proceso de adaptación. El idioma inglés, que se considera ahorita el idioma mundial, ¿no? En más o menos del 1060 al 1300 adoptó más de 10.000 palabras en francés. ¿Por qué? Porque los franceses tenían esa dominación sobre ellos. Entonces, muchísimo del inglés es del francés. Entonces, ¿por qué no puede tener Benito el derecho de decir que brincar se dice brinque en zapoteco? Es una cuestión social y de poder, ¿no? Entonces, realmente creemos, ¿no?, que las personas indígenas tienen que jugar el rol de maestros, ¿no? Y que realmente la educación intercultural, ¿no?, tiene que ser más para la población general y no para los niños indígenas, porque siempre se ha visto como que es a ellos a los que tenemos que remediar, es a ellos a los que les tenemos que mejorar su español, es a ellos a los que tenemos que preservar su lengua indígena, y nunca nos volteamos a ver a nosotros, ¿no?, que qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y si se dan cuenta, nada más se lo dejo como reflexión acá para la unidad de atención al estudiante indígena. Es muy problemática la definición que tenemos constitucionalmente de qué es una persona indígena, ¿no? Las personas que descienden de culturas precolombinas, no sé ustedes, pero yo podría decir que yo desciendo de una cultura precolombina, no soy güero o azul, ¿verdad? Que hablan alguna lengua indígena. ¿Qué pasaría si Benito ya se queda en la ciudad y pierde, entre comillas, el zapoteco, ¿no? Y dice que se identifican fuertemente con su comunidad de origen. Benito ya salió de su comunidad de origen. Entonces yo no sé si en vuelta de 6 años Benito va a decir, sí, yo soy de allá. Entonces ya no va a cumplir esas 3 cuestiones quizás Benito. ¿Deja de ser indígena? ¿Le negamos el apoyo porque ya no es indígena? Entonces tenemos que realmente cuestionarnos esto, ¿verdad? Y creo que, nada más para concluir, creo que para mí, desde mi perspectiva, no me importan las lenguas indígenas. Lo que me importa son los hablantes, ¿no? Y en este caso, lo que me importa es Benito y todas las cuestiones que va a tener Benito en el futuro y los retos que va a enfrentar Benito. Me pasé un poquito. Muchas gracias.